Bueno, ya estamos en la segunda semana de la emoción de la esperanza. Es una emoción porque sabemos que la historia de la Navidad es una promesa. No simplemente es el cumpleaños de Jesús, no es solamente ver al niñito Jesús en el pesebre con las lucecitas. Todo eso es un momento festivo donde podemos celebrar. No celebrar para llenarnos 5 libras más cada final de año, sino celebrar de que algo que impactó a la humanidad sucedió hace más de 2000 años atrás. Esa promesa que Dios nos hizo desde el principio fue cumplido en ese momento preciso. Jesús no llegó tarde, a pesar que las personas estaban clamando, el pueblo judío, que el Mesías llegara. No llegaba al tiempo que ellos lo esperaban, pero llegó el momento más apropiado, el momento perfecto. El Señor siempre está allí para sostenernos, así como María estuvo sosteniendo a Jesús y cantó esa canción de esperanza. El Señor siempre está ahí a tiempo, siempre está ahí para mostrarnos su amor y la esperanza que solamente a través de Jesucristo podemos recibir. La esperanza de la Navidad, decimos que nos declara que Dios sabe cuándo llegar, cuándo hablar, cuándo sostenernos, dispuesto a ofrecerse como regalo por nosotros. Él sabe cuándo llegar, cuándo hablar. A veces que decimos, Señor, pero no me hablas, Señor, pero no me confirmas, Señor, no escucho tu voz. No es que el Señor no sabe que tú le estás hablando, es que Él dice, espérate, todavía no. Quizás necesitas buscarme con una actitud diferente. Quizás necesitas remover ciertas cosas de tu vida para yo poder hacer la obra que tengo ya para ti. Estás agarrándote mucho de las cosas que debes de soltar. Vemos a través de los evangelios como el Señor llamó a algunas personas que ellos querían ser parte del equipo de líderes del Señor Jesús. Y Él le confrontaba de acuerdo a su corazón. Y algunos de ellos simplemente dieron la espalda porque no querían soltar eso que tenían. Así como, por ejemplo, el joven rico. Así como aquellas personas que venían buscando los panes, los peces, la sanidad. Pero cuando Jesús le dijo, el que no aborrece padre, madre y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Muchos de ellos le dieron la espalda al Señor. Y tristemente hoy día muchos estamos todavía buscando eso, el resuelve temporal, como decimos, ese resuelve temporal. Señor, resuélveme aquí, Señor, yo te busco acá, Señor, yo te ofrendo aquí, siempre esperando a que el Señor nos dé algo a cambio. Ya el Señor nos dio toda su vida, hecho está. Y cuando nosotros nos agarramos de Él por fe, lo mejor para nuestras vidas va a suceder, de acuerdo a la voluntad de Dios. Simplemente necesitamos que nos agarremos de Él en ese tiempo perfecto que Él tiene para nuestras vidas, que va a suceder tarde o temprano, como decimos, pero no es tarde ni temprano, es al tiempo del Señor. Y así como le estaba platicando, las personas que estuvieron esos 400 años de silencio entre Malaquías hasta el Nuevo Testamento, que ellos estaban gritando, estaban clamando al Señor por ese Mesías, porque estaban siendo oprimidos, y en este tiempo oprimidos por el Imperio Romano. Y el Señor llegó exactamente al tiempo adecuado, como hablamos la semana pasada. Pero, ¿qué sucede en este tiempo de silencio, supuestamente? ¿Qué sucede? Lo primero que sucede es el anuncio que vemos en el libro de Lucas, capítulo 2. Y comenzamos leyendo en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, buenas noticias, que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy
en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Wow. Imagínense, tú tranquilo ahí, los pastores de ovejitas los tenían así para abajo, ese trabajo no era un trabajo favorable, muchos los despreciaban, buscaban lo que ellos le proveían, muchas veces esas ovejitas para el holocausto, pero ellos como personas, muchos los despreciaban. ¿Y qué hace el Señor? Se le aparece a estas personas que los demás no los recibían en el palacio. El Señor se aparece y nace y es colocado primeramente no en una cuna de oro, sino en un pesebre, en un plato de comer de los animales. Pero ¿qué sucede? Lo que leímos allí es algo que está sucediendo las 24 horas al día. Los ángeles alabando y glorificando al Señor. Qué hermoso que esas buenas nuevas fueron recibidas por las huestes celestes. Miles de ángeles adorando y diciendo que había nacido el Mesías. Los cielos son conmovidos. Los ángeles actúan y la luz brilla. Qué hermoso. Cuando Dios dice algo se cumple. Dios nunca pierde el tiempo diciendo cosas que no tienen sentido. Nosotros muchas veces hacemos eso, ¿no? Si estamos hablando chistes, bueno, ¿qué voy a hablar ahora? Está aburrida esta fiesta, ¿qué voy a hablar? Y a veces decimos más de lo que debemos decir. Muchos problemas resultan en las fiestas, resultan en las barras y todos estos lugares porque la gente habla más de la cuenta. Habla palabras que al final se arrepienten, pero así no es Dios. Cuando Dios habla, se cumple. Es acción, ese verbo que el Señor siempre actúa cuando habla. Nunca habla de más, nunca habla de menos. Por eso Él nos dice que tengamos cuidado cuando hablemos, que tendremos que dar cuenta por esas palabras inútiles, como dice una versión. Palabras inútiles, o sea, palabras que no dan fruto. Tenemos que decir cosas que sean fructíferas. Y muchas veces me vienen a la mente cosas que yo quisiera decir. Muchas veces veo comentarios en las redes sociales que yo quiero decirle lo que se merecen. Pero el Señor, el Espíritu Santo me recuerda, dale lo que necesitan. Y yo me pongo a orar por ellos. Señor, bendícelo. Señor, dale sabiduría. Señor, muéstrale ese regalo perfecto que eres tú. Que ellos no se enfoquen en las circunstancias, en lo que está sucediendo, en el resentimiento, que se enfoquen en ti. Mientras más buscamos del Señor, menos nos va a satisfacer el mundo. Mientras más busquemos del Señor, menos vamos a encontrar satisfacción en el mundo. Es así. Hay personas que quizás antes estaban tan enfocadas en las posesiones, tan enfocadas en el prestigio, en todas estas cosas. No es que al final vendieron todo y se quedaron debajo de un puente, sino que ya no es algo que necesitan, no es algo que no pueden vivir sin eso. ¿Por qué? Porque han aceptado el regalo perfecto en sus vidas, que es Jesucristo. Y ya lo demás es por añadidura, ya no hay tanto afán, tanta necesidad, porque ya ese vacío ha sido llenado con ese regalo perfecto, que es Jesucristo. ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios te hable? ¿En qué área de tu vida?
En el trabajo, la situación en el trabajo, las finanzas, la familia. ¿En qué área Dios está dispuesto a hablar a tu corazón? Una vez los discípulos de Jesús estaban pescando. Ese pasaje que hablamos una vez aquí en series anteriores. Y estaban pescando toda la noche. Llegan a la orilla, y el Señor le dice, tira las redes al otro lado. Ay, toda la noche pescando. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Pero como tú lo pediste, lo vamos a hacer. Y lo sobrenatural sucede. Lo sobrenatural sucede cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando no nos enfocamos en las circunstancias. Cuando no decimos, bueno, así el pueblo judío, 400 años esperando por el Mesías. El Mesías llega, pero no llega como ellos estaban esperando que llegara. Y como no fue de acuerdo a su esfera de conocimiento, de su mente limitada, no pudieron aceptar. Muchos no pudieron aceptar a ese Mesías. Pero qué hermoso cuando aceptamos al Señor, no con nuestra vista, sino con nuestro corazón. Y el Señor transforma. El Señor cambia nuestro sentir, nuestro parecer. Porque es importante entender quién es Jesús. Jesús no es meramente un hombre, un buen profeta, un buen maestro. Jesús es Dios. Y vemos en Juan 1:4, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entiendan esto bien aquí. Si entendemos esto bien a cabalidad, sabemos quién es Jesús. En el principio era el Verbo, la palabra, la acción, la palabra de Dios. Era con Dios y era Dios. Desde el principio, todas las cosas fueron hechas por Él y nada fue hecho sin Él. ¡Wow! El apóstol, el amado de Jesucristo, está hablándonos. ¿Quién es Jesús? La deidad de Jesucristo. Así que no es el pobrecito en el crucifijo que ya murió y nada más. Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él cuando regrese ya no va a regresar pobrecito en un pesebre, ya hecho está. Por eso celebramos, no solamente por lo que Él hizo, sino por lo que va a hacer. Porque va a regresar por su iglesia, por el remanente. ¿Qué quiere decir el remanente? The remnant, ese es lo que queda, el residuo. Todo lo demás se va removiendo. Como hablamos en el grupo en comunidad el viernes, el Señor nos va a probar. Cuando somos probados por el fuego, si somos paja, ¿qué va a suceder? Quedaremos en ceniza. Pero si somos oro, va a purificar. Las impurezas las va a quemar y vamos a brillar. Sin preocuparnos de que el que nos pone en el fuego está sosteniéndonos. Su mano está ahí con nosotros. Ese es el remanente de que cuando vamos a enfrentar las circunstancias, que dicho sea de paso, las cosas van de mal en peor. No soy aquí para hablar de, como dice en inglés, el gloom and doom, de que ya estamos fritos. No, pero es importante entender la palabra y no preocuparnos, sino estar gozosos de que la venida se aproxima. Pero mientras tanto tenemos que estar firmes en la palabra, firmes en la roca y no dejar de que terminemos como la paja, pulverizados, sino que seamos parte de ese remanente, como esas vírgenes con las lámparas llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, para que seamos inmovibles, para que podamos reconocer que somos más que vencedores en Cristo, como hablamos la semana pasada.
porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Por eso Él vino. Por eso celebramos esta emoción de la esperanza. Es la esperanza que tenemos en Jesucristo, Señor nuestro. No en las cosas del mundo, no en las circunstancias, no en la pandemia. Es en lo que Dios va a hacer. Y mientras más oscuro sea tu situación, más va a brillar la luz de Jesucristo en tu vida. Si te agarras de Él, si te enfocas en Él. Es lo que va a suceder. Mateo 8, versículos 8 y 13 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe del centurión en Jesús fue lo que hizo la diferencia. No fue los años de cristiano, no fue los años de instituto bíblico, no fue todo lo que se memorizó de la palabra, fue la fe que él tenía, de que tenía esa convicción que si Jesucristo hablaba, iba a suceder el milagro, porque Jesús es el verbo de Dios, que cuando habla, no habla cosas inútiles, sino que habla para que se haga algo. Y cuando nosotros repetimos la palabra de Dios, estamos profetizando, estamos declarando ya algo que Dios lo declaró. Y por lo tanto, Dios se va a agarrar de esa fe y esa convicción que tenemos. No son palabras mágicas. Lo declaramos con una convicción de fe, así como este hombre que sabía de que si Jesús hablaba, que sería hecho. Es lo que necesitamos nosotros, que tengamos esa posición con el Señor. Cuando Dios habla, no es solo información para algunos, pero transformación para todos los que lo reciben. Obviamente no todos son transformados. A través de los años yo he estado orando, hemos estado declarando, el Espíritu Santo se ha movido. He visto personas siendo liberadas, personas que se rinden a los pies de Cristo, en este grupo de personas, ¿no? Pero también veo algunos que están abortezándose, cansados, como que están aburridos. Mientras el Espíritu Santo está haciendo la obra, wow. Todo está aquí en el corazón. Todo está de acuerdo a la actitud de nuestro corazón. No es información lo que Dios nos da. No simplemente para que nos llenemos de conocimiento. Es para que seamos transformados por la palabra y por su Santo Espíritu. ¿Por qué no vemos cambio muchas veces? Sí, una de las razones es porque todavía no es tiempo. Es parte de lo que estamos hablando. Dios obra a su tiempo. Algunas veces contesta con un sí, con un no, con un todavía no. Y muchas veces ni te responde. Pero nuestra fe no depende de lo que Dios nos responda, sino de lo que Dios ya hizo. Y porque Dios ya nos escogió. Entonces no importa la situación, no importa que nuestra carne sea débil, porque si estamos siendo liderados por el Espíritu Santo contrarrestará nuestra carne pecaminosa. Y mientras más menguemos, el Espíritu Santo va a tener más control de nuestras vidas. Esa es la clave. Y nunca podremos dejar de seguir buscando a crecer y a ser transformados. Porque esa es la emoción de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. La información trabaja con la mente, pero la transformación es con el corazón. Ese corazón que Dios lo convierte de piedra a carne, lleno de ese amor del mismo trono de Dios. Ese es el amor que podremos compartir con los demás. Si no tenemos ese amor, nos llaman evangélicos. ¿Por qué? Porque evangelizamos. ¿Y qué quiere decir eso? Llevar las buenas nuevas a las personas.
No nos quedamos con eso en nuestros corazones. No lo escondemos debajo de la mesa. Los ángeles no se quedaron callados. Dieron las buenas nuevas a la humanidad, que el Mesías había llegado. Y si el Mesías ya llegó a tu corazón, entonces tienes que tener esa emoción de la esperanza que va a regresar. Pero mientras tanto va a regresar por las personas que han hecho un compromiso con Jesucristo. Entonces, ¿qué tanto amamos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo? Si ellos no conocen quién eres tú en Cristo Jesús. No por la religión, no porque como vistes, por lo espiritual. Cuando Dios habla, despierta la curiosidad. Estos pastores, vayamos pues a ver qué ha sucedido. Vamos a Belén, veamos qué ha sucedido allí. Anoche estaba viendo la película de la historia de la Natividad. No la había visto años atrás, pero qué hermoso cuando nos ayuda a recordar por todo lo que pasaron, José y María y todo lo que tuvo que acontecer. Dios tuvo que poner todo en su lugar. Todo tuvo que llegar al momento perfecto para que el Mesías naciera, a través de las personas que Él había escogido. Y Dios me recordó nuevamente de esa esperanza, que no es la circunstancia que estamos pasando, que quizás la celebración de Navidad será diferente este año. Quizás no podamos reunirnos con seres queridos, quizás seres queridos ya partieron con el Señor y mucho más por culpa de esta pandemia. Pero ese es el centro de nuestra esperanza, Jesucristo. No es tiempo de deprimirnos, no es tiempo de desanimarnos, es tiempo de alegrarnos, que a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, el regalo perfecto está con nosotros. Jesús escuchó a las personas, escuchó a la mujer samaritana, escuchó al joven rico, escuchó a muchas personas, echó al lado la cultura, ese conflicto cultural de que si tú no eres judío, que si tú eres mujer, y encima de eso samaritana. No, Jesús se enfocó en la necesidad de las personas y es el deseo de nosotros. Él se enfocó en que ellos fueran redimidos. No se enfocó en lo que eran y lo que no eran. Ellos eran hijos de Dios, que es lo importante. Tenemos que entender, así como Jesús entendió a las personas que Él escuchaba, que Él hablaba. Jesús fue curioso. Él le preguntaba para que ellos mismos en voz alta dijeran cuál era su situación. Por eso hablamos de la oración, la serie pasada, porque Dios lo sabe todo, pero qué hermoso cuando nosotros venimos delante de Él y declaramos y le pedimos y le adoramos. Es una relación que tenemos con Él. Jesús siempre estaba preparado para discernir los corazones, como le mencioné con el joven rico. A través de la palabra podemos ver cómo el Señor hacía preguntas para que ellos mismos dieran en cuenta de lo que estaba en realidad en su corazón. Lo que pedían no concordaba con lo que estaba en el corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué buscamos del Señor? ¿Cuál es la razón? Qué hermoso tiempo que tuvimos adorando esos minutos, buscando de su presencia, hablando y declarando quién es Él. Qué hermoso que saquemos ese tiempo, no solamente para pedir, sino también para adorarle y para conectar nuestro corazón con el de Él. Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Algo que estaba meditando yo en estos últimos días cuando estaba estudiando el mensaje. Sabía que los demonios en el hombre gadareno
¿Sabían quién era Jesús? ¿Sabían que esa muchacha joven que estaba leyendo la mano, las cartas, lo que fuera, astrología, este hombre que la usaba para hacer dinero, ese demonio que estaba en esa muchacha reconocía quién era Pablo y a quién servía Pablo? Es interesante que estos espíritus malignos conocían de Jesús. Ya viniste para juzgarnos, ¿por qué no nos envías a esos cerdos? Y sabían también que los discípulos de Jesús no conocían bien a Jesús. Wow. Si ven los evangelios se van a dar cuenta. Si hubieran reconocido, si hubieran tenido bien la convicción de quién era Jesús, no hubiera sido negado por Pedro, no hubieran corrido, lo hubieran dejado solo, no se hubieran regresado a sus cosas regulares luego que Jesús fue sepultado. Si no hubieran estado en la expectativa, listos, va a resucitar al tercer día, porque ya lo había declarado. No tenían esa convicción, no conocían 100% suficiente fe para saber quién era Jesús. Es triste. Nosotros que estamos todos los días, quizás una vez a la semana, buscamos del Señor, ¿quién sabe? Cada cual de nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Qué tanto reconocemos y conocemos a nuestro Mesías, a nuestro Señor el Salvador? ¿Escuchamos su voz, su susurro? ¿O escuchamos las cosas de las circunstancias o lo que la gente nos quiere persuadir? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Nos paramos firmes, con convicción? ¿O qué hacemos? Corremos como Pedro. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. El Señor viene por su remanente. Que seamos oro, que seamos diamantes, listos para ser limpiados y para radiar. Que no lleguemos con las manos vacías al Señor. Que tengamos una comunión diaria con Él. Que la Navidad sea diaria en nuestros corazones. No solamente un 25. Estoy meditando, tomándome mi tiempo en este mensaje. Porque la Navidad siempre lo que pensamos es, bueno, tengo que poner el arbolito, las luces, los villancicos, mi ropa nueva para despedir el año, el arroz con gandules, las pupusas. No digo que está malo nada de eso. Pero ¿quién es el centro de todo en nuestra vida? ¿Quién es? Por eso celebramos. Quiero compartir los próximos pasos. Y primero obviamente es aceptar a Cristo. Si estás aquí o estás viendo en línea, en la realidad has hecho un compromiso con el Señor. Quizás te apartaste, quizás necesitas reconciliarte en este momento. Así que ¿por qué no aceptas ese regalo de la gracia y el perdón que Dios te dio? Hecho está. Rinde tu vida a Jesús y síguelo por el resto de tu vida. Eso es lo más primordial. No es religión, es relación. Y segundo, hoy necesito una palabra de Dios para que active lo milagroso. Que active lo milagroso. ¿Qué es lo que va a activar lo milagroso en tu vida? ¿Qué está sucediendo contigo? ¿Estás desanimado? ¿No te sientes con esperanza? ¿Se te han cerrado todas las puertas? El Señor quiere hablar a tu corazón y quiere activar esa convicción. Así que ora con fe. Oro para que me dé ojos llenos de fe y oídos para escuchar lo que Dios tiene para mí. Así como sacamos ese tiempo de adoración, haz eso continuamente en tu vida, a diario. Dios quiere obrar en y a través de tu vida. Esta semana, punto 3, oraré
por 3 personas y las invitaré a que me acompañen el domingo que viene. No es tanto que lleguen a la iglesia. Nosotros somos una herramienta aquí para ayudarte a que esa persona haga un compromiso con Cristo. Pero, ¿cómo estamos mostrando el amor de Dios a ellos? ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando? Dios va a venir por el remanente. Somos cristianos, como dije, somos evangélicos. ¿A cuántas personas le hemos compartido el mensaje de salvación este año? No es para hacerlos sentir mal, no es para acusarles, pero si tenemos la luz de Cristo en nosotros, esa luz no es para dejarla encerrada allí. Así como estamos radiando la luz en nuestras casas, aquí, estas bombillitas, eso es solamente un símbolo de lo que Jesús quiere hacer en y a través de nuestras vidas. Radiar el Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Vamos a orar y comenzando con lo que está en pantalla. Gracias, Padre, por hablar a mi corazón. Entiendo que tu palabra no regresará vacía. Tomaré en serio cada palabra que lea en la Biblia, porque sé que ha sido inspirada por ti y todo lo que dices se cumple. Aplicaré tus mandamientos y enfocaré mi corazón a escuchar tu voz. Gracias por tu gracia y perdón. Gracias por el regalo de la Navidad, tu Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Quiero compartir tu regalo con todos los que me rodean. Compartamos el regalo con todos los que nos rodean, Señor. Señor, perdónanos. Quizás hemos sido muy egocéntricos, nos hemos enfocado la mayoría del tiempo en nosotros. Quizás hemos escondido la luz debajo de la mesa, como dice tu palabra. Quizás hemos perdido ese primer amor, ese fuego del don tuyo que ya está en nosotros. Señor, aviva ese fuego. Mucho más en esta Navidad. Hay tanto desánimo, tanta falta de esperanza. Y la esperanza de este mundo cae en nosotros porque nosotros somos tu cuerpo. Y quizás no hemos hecho tu voluntad. Quizás no hemos desarrollado esa compasión por las personas que día a día van al infierno sin haber hecho un compromiso contigo, Señor. Quizás ya le hablaste, pero Señor, muchas veces toma una última persona que le hable, esa última gotita. Quizás somos nosotros, para que haga la diferencia en esa persona. Espíritu Santo, darnos sensibilidad espiritual, ayúdanos. No queremos que la rutina del diario vivir, que nuestras circunstancias, nuestros problemas nos llenen, nos ahoguen y cubran esa luz que tanto deseas que irradiemos al prójimo. Que ellos también puedan tener esa emoción de la esperanza, que ellos también puedan aceptar ese regalo perfecto. Pero todo comienza con nosotros, Señor. Perdónanos, límpianos, haznos blanco como la nieve. Que no estemos permitiendo el pecado en nuestras vidas, porque eso impide, Señor, la sensibilidad de tu Espíritu. Límpianos, examíname, oh Dios, y mira mi corazón. Y mira si hay en mí camino de perversidad. Arráncalo, Señor, y hazme nuevo. Sé que no hay tiempo que perder. Quiero llenar ese vacío con el aceite de tu Santo Espíritu y estar listo
para cuando regreses por tu novia, por el cuerpo de Cristo.